vamos a dar inicio. Bueno, voy a presentar a Carla Lanza, quien tenemos la suerte de contar con ella en el día de hoy en nuestro curso. Em, Carla Lanza es magíster en Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la UBA, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la UBA, licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de Morón, especialista en Ciencias Sociales con mención en Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas en Flaxo, profesora adjunta interina de la Cátedra Teoría y Técnica del Diagnóstico Psicopedagógico y auxiliar docente de la Cátedra Teoría Sociohistórica, Aprendizaje y Educación en la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular de Práctica Profesional Supervisada en la licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad de la Cuenca de del Plata. Es docente en el ISFD número 1 de Avellaneda y miembro de equipos de orientación escolar de la provincia de Buenos Aires. Es integrante de proyectos de extensión UANEX, proyectos de transferencia PDE y proyectos de investigación sobre el diagnóstico psicopedagógico en PIRAE y PILOCITE. Bueno, Carla, muchas gracias por sumarte a nuestro curso hoy. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre vamos comentando, ¿no? Estos espacios son de un intercambio absolutamente enriquecedor para todos porque nos ponen en situación de volver a revisar lo hecho, de volver sobre nuestros pasos, de organizar para transmitir en función de las preguntas que van planteando ustedes en la agenda del curso, ¿no? Y en este caso, lo que hoy voy a compartir con ustedes tiene que ver con parte del recorrido que vengo haciendo tanto como psicopedagoga y en su momento como docente e investigadora en la escuela secundaria, a partir de mi tesis de maestría en psicología educacional, ¿no? En donde me dediqué a investigar qué pasaba con la inclusión en la escuela secundaria, especialmente respecto de la inclusión de aquellos estudiantes que contaban con certificado de discapacidad. Para ello, preparé una presentación para ordenar un poco las ideas que hoy vamos a compartir. Yo ahora la voy a poner en pantalla, pero les voy a pedir que si hubiera o hubiese alguna pregunta específica en relación a lo que vamos a ir contando, que simplemente activen su micrófono y la realicen, ¿sí? No hace falta pedir permiso, pueden hablar directamente. Quizás es medio difícil si mandan por el chat alguna pregunta, a no ser que las chicas del CESAC la recuperen y la puedan compartir en el momento oportuno. Bien, bueno, la clase de hoy fue denominada, ¿no? En la agenda, en el marco del curso, Recursos para la Inclusión en los distintos niveles del sistema educativo. Especialmente decíamos que hoy nos toca pensar en relación al nivel secundario. Y allí voy a hacer una aclaración antes de empezar, en sintonía con lo que fueron compartiendo también Bettina Vendersky y Noemí Eisenkamp, que la idea de pensar los recursos no tiene que ver con tips o con ideas o con pasos a implementar respecto de qué hacer o cómo proceder en relación al acompañamiento de las trayectorias de estudiantes con discapacidad, sino que los recursos no devienen prácticas, ¿sí? Automáticamente. No es que voy a compartir una lista de prácticas sobre qué hacer o cómo enseñar o cómo proceder, sino que los recursos tienen que ver con recursos conceptuales, ¿no? Con ideas, con conceptos, como dice María Zambrano, que son palabras en las que vamos atrapando ciertas ideas temporalmente para poder pensarlas, discutirlas, transmitirlas. Y por ahí van a ir los recursos que vamos a pensar hoy, que como les decía, devienen de mi tránsito, de mi experiencia laboral en la escuela secundaria, en el acompañamiento como psicopedagoga a las trayectorias de estudiantes de la escuela secundaria, y también de parte del recorrido que hice en el último tiempo desde mi tesis de maestría. ¿Sí? Bien. Bueno, aclaradas estas cuestiones, entonces comenzamos
situando la enorme cantidad de normativas que ustedes también ya trabajaron. No me voy a detener en cada una de ellas, pero sí voy a tomar unos minutos para decir que si bien el marco normativo fue proliferando en los últimos 50 años, creo que tenemos un micrófono Coco, me abierto, estás ¿no? sacando. Ahí está. Bien. No, pensé que querían hacer alguna pregunta. Bueno, decía que si bien las normativas proliferaron enormemente en los últimos 50 años, y en pantalla tenemos solo algunas de ellas, la Convención de los Derechos con Discapacidad, el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación a favor de las personas con discapacidad, las resoluciones del Consejo Federal de Educación, sí, que se tradujeron en los distintos territorios de intervención, en normativas y resoluciones que de alguna manera iban asegurando su implementación. La Ley de Educación Nacional, que en el año 2006 determina la obligatoriedad del nivel secundario, que hasta ese momento no era obligatorio, solo la primaria, y en función de ello, a partir, sí, hace apenas 20 y pico de años que nos estamos formulando preguntas acerca de quiénes son los sujetos que tendrían que estar y no están hoy habitando la escuela secundaria, ¿no? Posteriormente hay otras resoluciones del Consejo Federal que nos invitan a pensar, ¿no? Como la resolución 174/12 en los distintos modos de recorrer el sistema educativo, que se corre de la forma de pensar las trayectorias escolares como trayectorias teóricas y empieza a hacerse preguntas respecto de los modos variables y contingentes en los que los sujetos transitan por las instituciones. Si egresan, transitan, aprenden y egresan de las instituciones. Y si bien todo este marco es absolutamente habilitante y rico, sabemos que la inclusión educativa no es una cuestión técnica, ¿sí? No deviene de la técnica, no deviene de la sanción de las normativas, sino que tiene que ver con el ejercicio de una posición ética, política y situada. Entonces, todas estas normativas han allanado el camino, pero no crearon las condiciones para que las prácticas se traduzcan en prácticas que hagan lugar a todos y a todas en las escuelas, ¿sí? Bueno, venimos acá hay una pregunta, ¿no? ¿Desde dónde venimos y hacia dónde vamos? Venimos de la escuela moderna, de una escuela con ciertos determinantes duros, como han trabajado Vaquero y Terigi, ¿no? En donde la anualidad, la gradualidad, la forma de organizar el currículum en disciplinas que se configuran como compartimentos estancos y que no se vinculan entre sí, han hecho bastante difícil el tránsito, el recorrido por la escuela secundaria. Afortunadamente, en los últimos 2 o 3 años hay muchas jurisdicciones de nuestro país que fueron interpelando los regímenes académicos de la escuela secundaria, ¿no? Uno de esos casos lo encontramos en la provincia de Buenos Aires, que hoy cuenta con un nuevo régimen de cursada, un nuevo régimen académico en relación a la forma en la que se acreditan los saberes en la escuela secundaria, que habilita a otros modos de transitar. ¿Sí? Venimos de escuelas en donde también todavía nos faltan estudiantes, ¿no? De hecho, una de las imágenes que tenemos muestra una silla vacía y afortunadamente también contamos con un montón de filmografía, de series, de películas, ¿no? Ahí el arte muchas veces nos ayuda a pensar por dónde vamos. Hacia dónde queremos ir y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias representaciones. Y si bien no nos va a ser posible hoy compartir esta escena, entendemos que por permisos de Netflix no podemos pasarla. Lo intentamos, pero no pudimos lograrlo. Eh,
sí quisiera compartirles qué sucede en un capítulo. No voy a spoilear demasiado por si alguien todavía no la vio y está esperando las vacaciones de invierno o el receso para hacerlo, pero sí contarles que en la temporada 2, en el episodio 4, hay una situación, ¿no? En donde los integrantes de esta brigada de cuidado ciudadano asisten a una institución educativa y hay un personaje que es el personaje de Pilar Gamboa, que invita a pensar un poco lo que está aconteciendo, ¿no? Mientras el personaje de Santiago Korowski, que se llama Felipe, trata de explicar qué es la inclusión a partir de cada una de las letras que componen, ¿no? Ese concepto, de un modo bastante, digamos, a ver, por decirlo, desapegado de la realidad que están transitando y digamos que nos causa gracia, ¿sí? Invita a reírnos. Pilar Gamboa, ¿no? Escribe en el pizarrón inclusión y lo escribe con C, ¿no? Entonces le llaman la atención respecto de eso y dice, bueno, perdón, lo que pasa es que esto es lo que sucede cuando en la escuela te aprueban las materias por lástima, ¿no? Ella escribe con una falta de ortografía cuando te aprueban las materias por lástima. Y empieza a contar su historia, ¿no? Dice yo, por ejemplo, a mí en mi vida ya me rebotaron un montón de exámenes psicotécnicos porque asistía a una escuela y quería ir a plástica, pero el aula de plástica, ¿no? Estaba como en un piso superior y para eso tenía que subir la escalera. El personaje de Pilar Gamboa es una persona que se traslada en silla de ruedas y dice, por ejemplo, a mí en esta escuela que no es accesible, a mí me tuvieron que entrar a UPA, ¿no? Entonces, bueno, empieza a contar que ella se perdió todas las clases de plástica, el impacto que eso tuvo después en su vida adulta, e invita a los jóvenes a reflexionar acerca de esa situación. Y les pregunta, por ejemplo, miremos, ¿cuántos compañeros con discapacidad tenemos alrededor, ¿no? Y la escena, digamos, hacen como un cameo amplio y es cierto, no aparece ninguno en ese aula. Entonces, bueno, a partir de eso se sucede el resto de lo que queda del capítulo, invitan a debatir, a una toma de la escuela y demás. Y no les voy a contar más que hasta ahí, pero bueno, estos son los modos también en los que nuestra sociedad ve o no ve, mira, o no se hace preguntas respecto de quiénes son los sujetos que hoy habitan la escuela. ¿No? Hay un lema muy conocido que tiene que ver con, digamos, con una historia de luchas que se inicia aproximadamente en los años 70 en Estados Unidos, y ese lema es nada sobre nosotros sin nosotros, y es un lema que empieza a instalar el movimiento para la vida independiente de las personas con discapacidad, ¿no? En donde se van planteando que históricamente las personas con discapacidad fueron tuteladas, asistidas y habladas por otras y por otros, ¿no? Y un poco lo que se empieza a instalar en la agenda de las luchas de las personas con discapacidad es que todo lo que se hable respecto de ellas no puede ser sin su propia voz, ¿sí? Y un poco esto es no, lo que trae Sofía en este capítulo de División Palermo, ¿no? En donde dice, bueno, a ver, acá están, a mí me pasa esto por no haber sido parte, o a mí me pasa esto porque esto es a consecuencia del modo en el que la escuela me miró, ¿sí? Con lástima, sin condiciones de accesibilidad, sin posibilidad de participar de todos los espacios en los que quizá sus otros compañeros, sus otras compañeras iban transitando. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, bárbaro. Bueno, voy a ahora proyectar un esquema muy sencillo que tiene por intención como situar algunos conceptos que nos van a ayudar a ordenar, sí, conceptos, recuerden, en términos de recursos que nos van a ayudar a ordenar el modo en el que vamos a pensar la inclusión en la escuela secundaria. En principio, recuperar algunas de las ideas que ya trabajaron Nomi y Bettina sobre la teoría sociohistórica, sobre las teorías constructivistas y el modo en el que se piensa la relación compleja entre la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo, ¿sí? Desde esta
desde teoría, la teoría sociohistórica, creemos que la enseñanza crea posibilidades de desarrollo, ¿sí? Y creemos también en esa relación, apostamos a esa relación respecto del modo en el que pensamos que el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo. ¿Sí? Acá estoy recuperando conceptos vygotskianos para poder dar cuenta de las complejas relaciones que se van estableciendo entre estos tres términos. Por otro lado, en el último tiempo de su vida, Vygotsky trabajó con una categoría que la voy a decir en ruso por primera vez y ahí va a quedar, pero vamos a trabajarla en la traducción al castellano, que es la categoría de Pereshivanie, ¿sí? Con Z y H intermedia, Pereshivanie. Y esta categoría, de algún modo, es una de las últimas unidades de análisis con las que trabajó Vygotsky. Vieron que la teoría vygotskiana tiene además esa particularidad de ser recursiva y de ir, digamos, de algún modo atrapando, tomando las unidades de análisis anteriores, ¿sí? El lenguaje, el significado. Bueno, la categoría que propone ya sobre el final de su vida, que es la categoría de Pereshivani, que nosotros vamos a traducir como experiencia o vivencia, ¿sí? No hay acuerdo respecto del modo en el que se interpreta, pero entre experiencia y vivencia la vamos a ir pensando. Es una unidad de análisis que integra, dice Vygotsky, dimensiones cognitivas y dimensiones afectivas, ¿no? ¿Y por qué la tomo y por qué la trabajé y la traigo hoy para pensar en relación a este lema, nada sobre nosotros sin nosotros? Porque también en el tránsito por la escuela secundaria, muchas veces como docentes o como psicopedagogas o incluso el modo en el que el régimen académico piensa, la forma en la que se van armando los proyectos de inclusión, dejamos por fuera las voces de sus protagonistas, ¿no? Dejamos por fuera no solo la voz, sino el modo en el que esa voz refracta la experiencia de la persona que transita por el sistema. Por eso allí reúno el aprendizaje y la experiencia escolar de las personas que transitan la escuela secundaria con certificado de discapacidad para poder pensar que también respecto de su propio punto de vista, respecto de su propia experiencia, tienen cuestiones para aportarnos, para transmitirnos, para que podamos pensar y organizar la enseñanza de forma tal que eso se traduzca en condiciones para el desarrollo. Voy a hacer otra aclaración que después vamos a trabajar con mayor profundidad, que tiene que ver con que cuando yo me refiero al término enseñanza, no estoy pensando solo en el profe que se para frente a la clase y da su materia, sino que acá estoy siguiendo desarrollos de Nora Elichiri, que va pensando que la enseñanza, fue pensando, ¿no? A lo largo de todos sus años de investigación, que la enseñanza no solo tiene que ver con esa actividad que se da entre las cuatro paredes del aula, sino que la enseñanza tiene que ver con un sistema más amplio y en este caso, en el caso que estamos pensando de las personas con discapacidad, en donde sabemos que además hay una red muchas veces armada que tiene que ver con el acceso a derechos de maestros o maestras integradoras, acompañantes externos, profesionales que llevan adelante tratamiento y vamos a ir como pensando de qué manera se configura la actividad de enseñanza para poder crear verdaderas posibilidades de desarrollo. Y todo esto, ¿no? La enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo lo vamos a pensar además en el marco de determinadas políticas educativas, en las formas en las que las sociedades entienden o se representan a las adolescencias, a las adulteces, a los modos de ser docentes, ¿sí? Y allí los aportes de la pedagogía y la didáctica en términos de qué es enseñar, cómo se enseña, cuál es la mejor manera y cómo organizar una clase y el trabajo en relación a un determinado contenido. Bueno, yo antes hice esta pregunta, ¿no? Que no trabajamos en detalle, ¿no? Tiene que ver con poder situar quiénes habitamos la escuela y para poder pensar la enseñanza entre todas, entre todos, entre todes, necesitamos reconocer
a esa diversidad de estudiantes, de docentes, también de familias, ¿no? Que acompañan las trayectorias escolares de los estudiantes y poder pensarla en términos de hospitalidad, de acompañamiento y también en términos de convivencia y participación, ¿no? Si yo tuviera que decir hoy, bueno, ¿qué es la inclusión en el nivel secundario? Se parece mucho a la participación, ¿sí? La inclusión no solo rima, sino que además la inclusión tiene que ver con la creación de condiciones de participación en el escenario escolar. Y acá sí va un recurso con todas las letras y propiamente dicho, que es un material de la colección de Educación Sexual Integral de la provincia de Buenos Aires, no sé si lo conocen, pero es un material de Mariana Nobre que la provincia reedita, se llama Color de Rosa y nos muestra algunas fotografías, ¿sí? Por decirlo, dibujos, por decirlo de algún modo, de quiénes son hoy los jóvenes que habitan nuestras escuelas secundarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a una joven que pareciera ser extremadamente delgada y dice, hoy Gisela llegó a los 1000 likes, ¿no? Un poco trabajando e interpelándose respecto de la forma, del cuidado, de lo que la sociedad espera y se exhibe a través de las redes sociales, ¿no? Hay otra que recorté que dice Octavio no siempre puede seguir las consignas, ¿sí? Y allí, si yo les preguntara cuál de todos es Octavio, ¿ustedes qué me dirían, por ejemplo? Quizás el que se está escondiendo, si es que en nuestra cabeza sería el que se está escondiendo, pero probablemente se muestra de otra forma. Ujú. Bien, es decir, que nuestras representaciones sí operan como determinadas formas respecto del modo en el que pensamos a quiénes podrían ser los jóvenes o esos Octavios que no siempre pueden seguir las consignas, ¿no? Y finalmente recorté otra que dice, Mateo no sabe quién es San Martín, ni cuál es la capital de Argentina, ni qué es la clorofila o la regla de tres simple, y se ve a un joven que está limpiando el vidrio de un auto, ¿no? Y si bien sabemos que la discapacidad tiene que ver con también el modo en el que las sociedades nombran las formas de ser y de estar en la vida y también en la escuela, reconocemos que muchas veces el acceso a aquello que nos nombra, ¿sí? Desde la discapacidad, el certificado único de discapacidad, es la forma en la que nuestra sociedad ha organizado el acceso a ciertos derechos, ¿sí? Eh, en pantalla, digo, no estamos viendo a todos jóvenes con discapacidad, pero sí estamos viendo jóvenes que habilitan, transitan por las escuelas secundarias, a los que también le acontecen determinadas cosas, les pasan cosas, ¿sí? En la vida, les pasan cosas en la escuela, y todo eso que les pasa entra con ellos al aula, entra con ellos, con ellas a la institución educativa, ¿no? Entonces la pregunta, no solo por quiénes son aquellos sujetos con certificado de discapacidad que transitan por las escuelas, se extiende más allá y nos permite pensar, interrogarnos respecto de cuáles son las condiciones que Mateo, Octavio o Gisela también necesitarían para aprender, ¿no? Una de las cuestiones que nos enseña el trabajo de acompañar trayectorias en la escuela secundaria tiene que ver con que muchas veces algo que pensamos para uno termina sirviendo para todos, ¿no? Por esta posibilidad de poder abrir e interrogar que la forma de enseñar no puede ni debe continuar siendo homogénea, ¿no? Y esto es algo que todavía nos cuesta mucho trabajo, cambiamos las normativas, cambiamos el régimen académico, muchas jurisdicciones trabajaron sobre los planes de formación docente, pero sin embargo todo eso no se traduce en prácticas, ¿no? Que hagan efectivo el derecho a la educación o la inclusión misma.
Bueno, y acá viene, digamos, un poco sistematizado el recorrido, parte del recorrido que hice a través de la tesis. La tesis llevaba por subtítulo, que es lo que finalmente terminó tomando mayor centralidad, el modo en el que se fueron configurando las prácticas de enseñanza, ¿sí? A partir de esta idea que traía en el inicio, que la enseñanza crea posibilidades de desarrollo, no las determina, pero sí sabemos, ¿no? Desde las neurociencias, el psicoanálisis, la teoría sociohistórica, que esa relación, ese vínculo con el otro abre a múltiples posibilidades de acercar al mundo, de poder apropiarnos, por supuesto que en interacción con las condiciones particulares de cada uno de los estudiantes, ¿no? Bien, y acá fui tomando como diferentes ejes. Cuando uno hace una tesis y trabaja e investiga, ¿no? Empieza a acumular en exceso un montón de información, observaciones, entrevistas, registros, notas, documentos y demás que después tiene que sistematizar de algún modo. Yo lo sistematicé de la forma en la que les voy a presentar. En primer lugar, en las entrevistas que fui haciendo a los docentes, a las familias de los estudiantes y especialmente de un estudiante que vamos a llamar Leonel, pero no es que lo vamos a bautizar así nosotros, sino que él mismo ha decidido llamarse Leonel y les voy a contar luego por qué. Bueno, fui creyendo como necesario poder pensar cuáles eran las perspectivas de los adultos que participaban de los escenarios educativos, concretamente en una escuela secundaria a la que asistí durante 2 años, en esa transición entre el primer ciclo de la escuela secundaria, que sería en provincia de Buenos Aires, el tercer año y el cuarto año, en donde se elige la modalidad sobre la que se va a focalizar, y tomo esta categoría de escenario, ¿sí? De Denis Nachmanovich para poder pensar en esa movilidad, ¿no? Quizás si uno dice aula, ¿no? Inmediatamente todos tenemos como la representación del pizarrón, los bancos, el escritorio del docente, y es como medio inamovible. Pero la idea de escenario educativo me sirvió mucho para pensar que la enseñanza no es solo aquello que ocurre entre las cuatro paredes del aula, ¿sí? Y ahí viene el segundo eje de análisis que tiene que ver con las modalidades de relación respecto de las formas en las que se fue configurando la enseñanza, ¿sí? El tercer eje que vamos a pensar tiene que ver con las características, yo le puse tareas escolares, ¿no? Me acuerdo que el jurado me preguntaba, bueno, ¿y pero por qué tareas? Y la respuesta que construí en ese momento y que todavía sostengo es porque todavía gran parte de la escolaridad secundaria se sostiene en el ejercicio de la tarea, ¿sí? De las múltiples clases que he tenido oportunidad de presenciar, más que clases expositivas o clases dinámicas de trabajo, las clases todavía se sostienen mucho en muchas escuelas en el ejercicio de la tarea. El profe llega, pone el día, copia una tarea en el pizarrón, los estudiantes producen en función de eso. Digo, no son todas las escuelas secundarias, sí muchas de las que fui recorriendo en este último tiempo, ¿no? Y lo que fui pensando es que cada una de esas tareas escolares, a veces más, digamos, más desarrollantes que otras, iban configurando diferentes modalidades de interacción, ¿sí? O hacerlo solo, o hacerlo con otros, con una dupla, o trabajar en grupo, ¿no? Y eso también iba creando determinadas posibilidades o no de poder aprender otras formas de hacer en la escuela. Y el último eje que tomé para, digamos, condensar parte de este recorrido, pero condensarlo a partir de la propia voz de los estudiantes, ¿no? Tiene que ver con el recorrido que un estudiante en particular realiza sobre su propio tránsito por la escuela, ¿sí? Sobre su experiencia escolar. Y aquí apelo a esa categoría teórica, que es la categoría de Pérez-Ibáñez o experiencia, como esa categoría que nos permite pensar
en un todo indivisible las dimensiones afectivas y cognitivas que hacen que la experiencia se viva, ¿no? en primera persona y permita construir sentidos subjetivos sobre ese recorrido, ¿sí? Sobre el aprender, también sobre el enseñar. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, no sé si hay algún mensajito. Por ahora no hay ninguna pregunta en el chat, así que si Bueno, querés, seguimos. voy a Ah, avanzar entonces perdón, como... buen día, sí. Sí. Quería saber si vos nos podés facilitar tu tesis. No, no está publicada, Ah, nunca la publiqué, pero sí se me ocurre que les puedo hacer llegar las diapositivas a las chicas y en todo caso que después las hagan circular. Sí hay algún artículo publicado que no es concretamente de esta situación que hoy voy a comentar. eh, Mi tesis la dirigió Silvia Dubrowski y hemos publicado en algunas oportunidades artículos respecto de la forma en la que creemos como necesario dar lugar a la voz de sus protagonistas, ¿no? qué A bueno. de estudiantes que transitan por el sistema educativo, ¿no? A veces pasa que esos artículos se fueron escribiendo también, ¿no? Incluso la tesis, que yo la defendí en el año 2021, pero que después seguí revisando, y de hecho parte de ese trabajo se tradujo en otros proyectos de transferencia que también realizamos en la universidad, ¿no? Y uno va viendo cosas que escribió 3, 4 años antes y dice, no, hoy ya esto no lo diría de este modo, Mm, ¿no? Y de mm, hecho lo pienso así, si hoy tuviese que publicar, hasta le cambiaría el título, por ejemplo, y mm. mientras la revisaba y la leía para preparar esta clase, iba anotando cosas en lápiz que hoy ya miraría de otra forma. A veces nos pasa eso, ¿no? Yo empecé la clase diciendo esto, bueno, las palabras, los conceptos son palabras en donde atrapamos temporalmente las cosas para poder pensarlas y después de un tiempo ya las vemos de otro modo. Pero sí, Erika, se me ocurre que puedo hacerle llegar este material y bueno, y algún otro que esté publicado como para que al que puedan acceder. Sí Buenísimo. publicamos un libro, pero no trabaja especialmente sí sobre la categoría de Pérez Gibáñez, pero no sobre el trabajo en la escuela secundaria. Ahí Mm. tomamos una situación de trabajo con una propuesta de inclusión en la escuela primaria. Ah, bueno, me interesa también. Está Bueno, bueno. se los comparto después. Bueno, Bueno, gracias. no, por favor. Bueno, les decía que yo fui pensando como con ese cúmulo de información, una forma de poder organizarla. La primera cuestión que fui tomando, pero no tiene que ver con el orden de importancia, sino con la forma en la que uno trata los datos cuando investiga, ¿sí? Tuvo que ver con poder pensar qué pasaba con esas miradas. Recuerden que el eje que tomé para analizar todo tiene que ver con la enseñanza y a mí me interesaba pensar de qué manera esas percepciones de los adultos que participaban en el escenario educativo pensaban las posibilidades de aprendizaje de un estudiante que yo seguí de manera particular, ¿no? Yo les decía que a este estudiante lo llamamos Leonel porque él se quiso llamar así. Cuando lo fui entrevistando le conté que cuando uno investiga toma ciertos cuidados o ciertos recaudos y de la forma de proteger la identidad de quienes acompañan ese trabajo y le pregunté y le pedí que me dijera, bueno, cómo se quería llamar, que se tenía que buscar otro nombre que no fuese su nombre propio y ahí me dijo que se quería llamar Leonel para esta investigación porque además era fanático de Lionel Messi, ¿sí? Entonces él seleccionó ese nombre y esa es la forma en la que fuimos trabajando. Bueno, entonces partimos de esta idea de que las percepciones de profesores, de maestras integradoras, ¿sí? En ese momento se llamaban maestras integradoras, ahora se llaman, después se llamaron maestras de apoyo a la inclusión y ahora en la provincia de Buenos Aires se llaman maestras especiales de inclusión.
Todo esto en el término de 4 años, es decir, en el término de 4 años cambiamos la forma de nombrar a esa figura de apoyo. Bueno, tienen efectos, las maneras en las que los adultos que participan del escenario educativo tienen efectos, ¿sí? Consecuencias en el modo en el que se fueron pensando las prácticas de enseñanza, ¿sí? Consecuencias que se traducen en posibilidades de desarrollo cognitivo de acuerdo a lo que se va ofertando, ¿no? Y ahí aparecía como relevante la posibilidad de analizar las formas en las que los adultos pensaban a las características de los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los profesores y la familia decían, Leonel es re buen alumno, es súper exigente, siempre preocupado por todo, atento, trabaja sin parar, llega de la escuela a la casa y sigue trabajando con la tarea que le van mandando y demás. Y la maestra de apoyo a la inclusión y la acompañante externa decían, es terrible, la autoexigencia que tiene no nos deja trabajar, ¿no? Lo lleva lo ubica en un nivel, ¿no? Que siempre queda ahí como conejo corriendo una zanahoria, ¿no? Esto es lo que decían los adultos. Entonces, por un lado, digo, estas características que los profesores decían, es el mejor alumno, se saca todo 10, es fantástico. La familia decía, llega a casa y se pone con las cosas de la escuela y está todo el tiempo preocupado por poder hacer esto, ¿no? Era visto como algo que facilitaba o acompañaba la trayectoria escolar. Sin embargo, ¿no? La maestra de apoyo a la inclusión y la acompañante externa veían que esto muchas veces lo dejaba por fuera de la escena, ¿no? Esta autoexigencia de la que se vanagloriaba la familia y los profesores, ¿no? Digo, para los profesores era como además el alumno ideal, porque siempre llegaban los profes al aula, se paraba, saludaba, se acercaba, decía buen día, volvía a su salón, ¿no? Imaginemos cómo esto además sucedía en un aula en donde había otros 41 compañeros, ¿sí? Eran 42 estudiantes conviviendo en el aula, cada uno con sus características, con su forma de atravesar la adolescencia y de vivir la escuela, ¿no? Entonces, bueno, por ahí digo, no había acuerdo en el modo en el que las características del estudiante, ¿no? De alguna manera favorecían su desarrollo por el sistema educativo, ¿no? Y ahí no lo vamos a trabajar hoy, pero sí es interesante que podamos pensar de qué manera la subjetividad, el sistema cognitivo, el cuerpo y el movimiento, ¿sí? La posición de estudiantes, y acá tomo esta categoría y la emparejo con la forma en la que Norma Filidoro nos fue acompañando a pensar, ¿no? El oficio de alumno, del que también habla Perrenú, cómo los estudiantes, ¿no? Se apropian de esas formas de ser y estar en las escuelas, que además no son las mismas formas en todas las escuelas. Digo, hay escuelas en donde está bien visto seguir a rajatabla todos los mandamientos, ¿no? Que se imponen de alguna manera, por decirlo así, y hay otras escuelas en donde se busca un alumno que pueda interpelar, más crítico, ¿sí? Cuestionador de la realidad social, de las condiciones. Entonces, bueno, en esta escuela pasaba esto otro, no había como una serie de máximas a seguir, y Leonel las cumplía todas a la perfección. Si el recreo terminaba y 45, ya y 44 se estaba preparando en el primer escalón de la escalera para poder subir al aula que quedaba en el primer piso. Es decir, no había ahí como había una comprensión también de la legalidad, ¿no? Que, vuelvo a decir, desde la mirada de los adultos lo ubicaba como, bueno, el mejor alumno es el primero que llega, ¿no? El primero que cumple, el que trae todo, el que nunca se olvida nada, pero esa forma de ser, ¿no? Que después con el tiempo se fue como produciendo ahí una torsión. Y esto tuvo que ver con la forma en la que Leonel se fue relacionando con los otros, ¿no? Cómo se fue interpelando esa forma de estar ya en un cuarto año de la escuela secundaria, ¿no?
Otras de las cuestiones ahí que pudimos pensar en ese momento tenían que ver con qué lugar se le daba a la familia en la trayectoria educativa del estudiante, ¿no? Entonces, de nuevo, para los profes era la familia ideal, porque siempre se preocupaba, siempre venía a las reuniones, no faltaba nunca, mandaban nota en el cuaderno, eran los primeros que firmaban. ¿Y qué decían la acompañante externa y la maestra de apoyo a la inclusión? A ver si se animan a ensayar qué podrían decir porque además hubo tres maestras en estos 2 años pasaron tres maestras de apoyo a la inclusión, la acompañante externa siempre fue la misma, pero hubo tres maestras que decían más o menos lo mismo. A ver quién se anima a ensayar cómo podría ser el modo en el que estas otras figuras de apoyo entendían el lugar de la familia. Algo hay ya en la diapositiva. Y yo me imagino como que son invasivos, que no había lugar a la creatividad, que Lionel pueda expresar lo que piensa, lo que siente, que pueda crear, o sea, ejercer la autoría en su discurso, en sus producciones. Eh, Imagino esto, como una familia que no respetaba el espacio personal de Lionel con sus cualidades. Exacto, exacto, iba por ahí. Erika, la acompañante y la maestra decían, no, con esta familia no se puede porque le piden un mapa y enseguida van y se lo compran, no dejan que se lo olvide, no dejan que él mismo lo anote o se haga recordatorios, ¿no? Es decir, había ahí otras figuras de apoyo que estaban como trabajando, ¿no? En este pasaje que también se trabajó ahí en la relación con los otros, de la ayuda a la colaboración, ¿sí? A que esa participación de Leonel pueda ser más simétrica, ¿sí? En términos de poder colaborar, es decir, esta acompañante y la maestra de apoyo a la inclusión buscaban que la familia colaborara, pero no lo tomara, digamos, como una cuestión respecto de la cual debía cumplir o que no, o que si pasaba algo en donde Leonel no cumplía, no, esto iba a tener una consecuencia terrible en su trayectoria escolar. Es decir, no había lugar para la falta, para el olvido, porque había una familia que suplía. ¿No? Digo, en este caso, después encontramos otros casos en donde esta función no se ejerce así de este modo. Entonces, bueno, muchas veces uno piensa cuáles son las condiciones para que una trayectoria pueda y una familia que acompañe. Bueno, pero que acompañe cómo, hasta dónde. Y ese hasta dónde, cómo, cuándo, cuánto se va construyendo ahí en el devenir, ¿sí? Y esto no tiene que ver con juzgar la forma en la que esta familia acompañaba, sino con los otros lugares en los que esta maestra de apoyo a la inclusión y esta acompañante lo iban demandando a Leonel, ¿no? Y esto lo enlazo con otra cuestión que trabaja Del Torto, que tiene que ver con poder pensar, ese pasaje a la vida adulta en clave pedagógica, ¿no? En donde también, no solo para Leonel, sino para todos los estudiantes de la escuela secundaria, cómo en la escuela secundaria se van construyendo claves de autonomía y ahí seguimos a Norma Filidoro cuando dice que la autonomía no tiene que ver con hacer las cosas solo, sino con poder entender qué necesito o a quién puedo pedir ayuda para poder resolver, ¿sí? Hay algo de esto que se tiene que ir pensando en clave pedagógica y más en el caso de las personas que encuentran obstáculos o enfrentan barreras para la participación y el aprendizaje, ¿no? Y otra de las cuestiones que ahí pensábamos tenía que ver con que había materias que lo dejaban absolutamente por fuera de la realización o de la resolución de las actividades y otras que, sin embargo, ¿no? Lo tomaban en absoluto. Por ejemplo, digo, en una clase, Leonel además, como era fanático no solo de Lionel Messi, sino del fútbol, conocía todos los países, las capitales. En ese momento se estaban jugando las eliminatorias y estábamos camino al Mundial
de Qatar, entonces se sabía todas las banderas, todos los países, todos los continentes, la forma en la que estaban armando los grupos, ¿no? Y por ejemplo, en la clase de historia siempre participaba porque a medida que iban enlazando procesos históricos, el profesor lo convocaba para que él pudiese dar cuenta de, bueno, a ver, no sé, Italia en tal año, él traía, dibujaba las banderas, contaba más o menos dónde estaba geográficamente ubicado Italia y qué podía hacer o por qué podía ser que en tal año, en la Segunda Guerra Mundial, los hechos que se dieron de ese modo. Entonces, digo, toda esa posibilidad de construir una inferencia, ¿sí? Que no tenía que ver con pensar ahí la historia como una sucesión de hechos, sino como un proceso que daba a cargo del profesor, pero había una forma en la que Leonel iba participando a partir de poder ubicar el país, ubicar el continente, ubicar algunas características geográficas, porque además no sé si lo vieron en algún momento, pero en general en los mundiales, cuando salen los álbumes, salen como con algunas características de los países, y él tenía un librito en donde contaba la geografía, la economía, la cantidad de población que había en cada país, ¿no? Y eso le fue como permitiendo participar en las distintas materias, especialmente, ¿no? Ahí lo vi como en el área de historia, de este modo, a partir de los recursos de los que ya disponía. Pero otras veces, ¿no? La tarea, ¿no? Lo dejaba por fuera. Y ahí tengo, a ver si lo puedo encontrar, lo que pasaba con alguna de las tareas. Miren, en físico-química, la tarea era, por ejemplo, ay, se me fue estoy spoileando el eje 2. La tarea de físico-química era armar los siguientes óxidos y escribir las nomenclaturas faltantes: ácido férrico, monóxido de dicloro, tiróxido de dimitrógeno, óxido de níquel, dióxido de carbono, clasificar los anteriores en ácidos básicos y óxidos, indicar los nombres de los siguientes óxidos, escribir la nomenclatura en stock y valencias de cada uno. Digo, yo mientras registraba esa clase, ni yo entendía de lo que estaban hablando, digo, entonces ahí había algo a lo que había que atender, y la forma en la que ese trabajo, esa actividad, dejaba por fuera no solo a Leonel, sino también, digo, a los otros adultos que no estábamos en esa disciplina, a la maestra integradora, a la acompañante externa, a los propios compañeros, ¿no? De qué manera muchas veces la lógica de la disciplina deja por fuera a todos los estudiantes, y también cuando se plantea así una actividad de ese modo, sin un contexto, ¿no? Era, bueno, el profe llegaba, ponía el día y copiaba esta tarea. No había una clase anterior, no había una explicación, ¿sí? Tenía que ver mucho con la forma en la que se daba la clase. Por eso yo ahí decía, no estaba concebido en términos relacionales, porque no había una relación, sino una sucesión de hechos discontinuos. Bueno, eso por ejemplo en ese área. Respecto de la forma, yo decía, en la que se piensa la enseñanza, que ahí hicimos esta salvedad de no pensarla únicamente como esa actividad que quedaba a cargo del docente del aula, sino que era una tarea pensada en conjunto. Fui situando como tres escenarios, ¿no? Un primer escenario que tenía que ver con lo que pasaba dentro de la escuela, que eran reuniones en las que la psicopedagoga, ¿sí? En tanto profesional externo que acompañaba a Lionel en su trayectoria escolar, se acercaba en reiteradas oportunidades a la escuela, no solo para las reuniones que prevén las propuestas pedagógicas de inclusión de manera obligatoria, que son a principio de año, a mitad de año y a final del año, sino que habitualmente, además de esas reuniones, se acercaba 2 veces más en cada trimestre para sentarse a pensar con los profesores, y especialmente, ¿no? Este profe fue uno con los que más trabajó, con el profe de físico-química, para pensar una manera en la que Leonel pudiera no solo participar de la clase o copiar la tarea o contestar preguntas del libro, que eran en general las actividades que se le ofrecían,
sino que pudiese apropiarse de lo que se estaba enseñando, porque además se encontraba en ese momento en tercer año y tenía que decidir en el pasaje a la modalidad si se iba a quedar en la modalidad de ciencias naturales o en la modalidad de ciencias económicas y de economía. Entonces, había algo que a la psicopedagoga le interesaba particularmente, que tenía que ver con una elección, ¿no? Ella lo decía, una elección vocacional en esos términos, que si bien sabemos que el título de la escuela secundaria, a no ser que sea un título técnico, no tiene, digamos, una incumbencia profesional, ¿sí? Muchas veces pasar o recorrer esos saberes habilita a conocer otro campo de acción. Bien, y entonces esas eran algunas de las cuestiones que yo relevé que ocurrían dentro de la escuela, ¿no? Como espacios formales, pero también informales para poder pensar la enseñanza. Y cuando me refiero a espacios informales, digo conversaciones telefónicas, audios de WhatsApp, mensajes, intercambio de actividades o intercambio de proyectos que aparecían ahí como desde el equipo directivo mediando con el equipo de orientación y la psicopedagoga que acompañaba a Leonel en su trayectoria, pero también dentro del aula, entre los profesores y las maestras de apoyo a la inclusión, se iba configurando ahí una tarea, ¿no? Que yo ahí pienso el concepto de dialogicidad en términos del diálogo que se iba estableciendo entre los distintos saberes, ¿no? Entre una profe, por ejemplo, de geografía y la forma en la que las maestras de apoyo a la inclusión entendían cuáles eran las condiciones que necesitaba Leonel para poder aprender. Pero también fuera de la escuela, ¿sí? Es decir, cómo se iban trabajando los contenidos escolares en los espacios terapéuticos, lo que habilitó a que Leonel pudiese participar con mayor seguridad, no algo del orden de la anticipación y de la apropiación que se jugó en los espacios terapéuticos de ciertos contenidos escolares, después se pudo poner a jugar al interior del aula. ¿No? Tomando ahí, como dice Norma Filidoro, al contenido escolar como un instrumento para el trabajo clínico, ¿sí? Es decir, que ahí, si bien estamos pensando, bueno, ¿qué pasaba con la enseñanza o qué pasa con la apropiación del contenido? ¿No? Un poco lo que iba concluyendo es que la enseñanza no tenía lugar solo entre las cuatro paredes del aula, que sí había un saber, que era el saber docente y el saber disciplinar, pero además esa enseñanza estaba mediada por otros saberes del acompañante, de la maestra de apoyo a la inclusión, incluso también de la familia y de las formas de conocer cómo era Leonel, qué necesitaba y de qué manera podían acompañarlo, y eso acompañó su trayectoria escolar hasta su egreso. Antes decíamos que la forma en la que los profesionales piensan o se representan, cómo son los sujetos, sean cuales fueren, va configurando modos de hacer y va configurando las propias prácticas. Y en una clase yo hice ahí como una comparación entre el tercer y el cuarto año. En tercer año miré las clases, observé las clases de prácticas del lenguaje y en cuarto año seguí con lengua y literatura, así cambia el nombre. Me acuerdo que en el tercer año había una profe que dijo algo muy significativo que tenía que ver con que ella entendía, y me lo puso así en estos términos, me dice, yo entiendo que Leonel tiene autismo y que algo del lenguaje se le complica, pero Leonel tiene derecho a la metáfora, ¿no? En ese momento, y les hablo de 4 o 5 años atrás. Hace muy poquito me encontré con este otro material de Provincia de Buenos Aires que se llama La metáfora como derecho y me recordó, ¿no? A esa frase de esta profe que en ese momento trabajaba con las tareas, ¿sí? De un modo especial. Es decir, armaba como el contenido de una manera, si se quiere, a ver, recursiva, que iba como configurando grados, ¿sí? Es decir, si para todos pensaba una tarea, para Leonel pensaba tres. Y esas tres tareas que pensaba lo iban como llevando hacia la construcción de lo común.
hay algo de estas otras dos tareas que se jugaban o en la casa o con la maestra de apoyo a la inclusión o con la psicopedagoga que le permitían a él contar con una serie de conocimientos previos para que cuando se trabajara el contenido en la clase, Leonel tuviera, ¿sí? O tuviese algún elemento con el cual participar y enlazar. Algo de lo que Kasden llama, en relación al entramado cognitivo, ¿sí? Construir sobre lo viejo, ¿sí? Para desbloquear aquello que, nuevo sobre lo que hay que apropiarse. Y en ese momento, Leonel, en el pasaje del tercero o cuarto año, hubo un trabajo en equipo en esta escuela entre la profe de prácticas del lenguaje y la profe que iba a tomar lengua y literatura, en donde se pusieron de acuerdo y le pasaron a la psicopedagoga cuáles eran los textos que iban a leer durante la primera parte del año. Entonces, en el verano, Leonel leyó con su psicopedagoga La casa de Asterión. ¿Sí? Es un cuento de Borges, que retoma algunas ideas del Minotauro, no sé si se acuerdan del laberinto del hilo de Ariadna y demás, que no lo vamos a desarrollar porque estoy viendo que nos va quedando poco tiempo. No vamos a desarrollar el cuento, pero sí este recorte. Bueno, en pantalla tenemos a ver, una transcripción de una escena de clase, ¿no? La docente de lengua y literatura le dice: en la clase de hoy vamos a retomar la lectura de La casa de Asterión de Borges, lo repasaron para hoy. Participan otros estudiantes, dicen más o menos, no lo entendí. Leonel dice: yo sí, tampoco. ¿Y yo qué hago? Vos ya lo leíste, le dice la docente, así que todos vamos a volver a esa lectura. En el verano, no me acuerdo, dice Leonel. A ver, voy a hacer un esquema en el pizarrón, ¿no? Este esquema que hace la profe fundamentalmente era un esquema que Leonel ya había trabajado con la psicopedagoga, pero lo pone en el pizarrón para todos, y una compañera, ahí Leonel empieza a sacar de su mochila algunos papeles que yo no llego a ver qué son, hasta que Tatiana dice: profe, Leonel trajo unos dibujos. Y entonces la docente dice: Leonel, saca los dibujos que nos preparaste y proyectalos con Tatiana en el pizarrón, los vamos a compartir. También repasa este esquema. La docente inicia la lectura y al finalizar dice para todos, ¿no? A ver si me escuchan, todas y todos atentos. Vamos a mirar el esquema del pizarrón, las imágenes que nos prepararon Leonel y Tatiana. Atención al lugar que ilustran. ¿Cómo es? Miren al personaje. ¿Cómo se imaginan Asterión? ¿No? Y ahí empieza Leonel a participar en la clase a partir de los dibujos que él había traído, ¿no? No sé si se llega a ver, pero esto pareciera ser como un laberinto, ¿sí? Con una torre, ahí los peldaños para subir a la torre, el Minotauro solo, perdido, como en ese laberinto. Bueno, y ahí empiezan a trabajar y a construir sentidos en relación a lo que, digamos, podía leer a partir de la imagen. Pero era un trabajo digamos, que no se armó ahí, sino que en esto que yo ubicaba, ¿no? Del dentro del aula, dentro de la escuela, fuera de la escuela, ¿no? Hubo todo un trabajo, un entramado, entre la posibilidad de anticipar qué se iba a trabajar, por supuesto que las posibilidades también de Leonel, ¿no? De hacerse cargo de su derecho ahí a la metáfora. Y de repente había otros profes que decían: no, yo esto no se lo doy porque no lo va a entender. ¿Y por qué no lo va a entender?, preguntaba yo. Y no, porque tiene autismo, ¿no? Y entonces quienes tienen autismo a veces no entienden, decían los profes. Bueno, ahí vino la repregunta, que es lo que no entienden, ¿no? Trabajar un poco con las concepciones de esos docentes acerca de las posibilidades de aprender de este estudiante. Y entonces ahí sí, ¿no? Invito a pensar en términos de recurso ya más práctico, pero que deviene de un trabajo conceptual, como muchas veces las imágenes, ¿sí? Lo que otros autores llaman como, digamos, la cuestión ahí figurativa, permite construir sentidos, comprender parte de la historia y hacerse parte de esa construcción común, de ese proyecto común que se estaba trabajando en el aula, ¿no? Recuerdo que en ese momento esta profe que decía: no, yo no le doy esto porque no lo va a entender.
en esa entrevista digo, yo me vi en tal clase que sucedió esto con un cuento de Borges y se sorprendió, ¿no? De cómo estaba trabajando a Borges, ¿no? Como si Borges no pudiera ser para todos o como si todos no pudiéramos entrar a Borges de distintos modos, ¿no? Y ahí lo que fui pensando tiene que ver con que a lo largo de la escuela secundaria, en el tercer y el cuarto año, se fueron configurando distintas modalidades de actividad, distintas tareas escolares que a veces tenían apoyos que obstaculizaban, ¿sí? Que dejaban por fuera a Leonel de la escena escolar, pero lo dejaban por fuera no solo porque él no pudiera hacer, porque siempre algo para hacer le daban, porque eso lo sostenía en su posición de alumno, ¿sí? O copiá el pizarrón, o copiá la página 59 del libro en tu carpeta. Digo, esas son las tareas que yo llamo en la tesis con apoyos obstaculizantes, porque tendían hacia la actividad individual, hacia la memoria, a cuestiones que dejaban... digamos, descontextualizado el contenido, ¿no? Y yo me preguntaba ahí, digo, bueno, ¿de qué manera copiar de un libro a una carpeta constituye una actividad de conocimiento? ¿No? ¿En qué sentido la copia o del pizarrón o de la carpeta o del celular o de una fotocopia constituye en sí mismo una actividad de conocimiento? Pero después aparecían otras tareas que eran habilitantes, ¿sí? Como por ejemplo esto que contaba de este profe de historia que lo iba interrogando y le iba preguntando cuando hablaba de la Segunda Guerra acerca de un país, de otro país, y Leonel traía datos, ¿sí? De la población, de cómo había ido cambiando la población a lo largo de la historia, de qué epidemias había en ese momento, ¿sí? Que iba como trayendo datos que se enlazaban en algo de lo que se estaba trabajando en ese momento en esa clase. Y después esta tarea digamos, que mostré, esta actividad que se fue armando ahí en relación al área de lengua y literatura y a este trabajo anticipado que se hizo con el espacio terapéutico, es lo que llamé tareas escolares con apoyos desarrollantes, ¿sí? Porque terminé viendo que eran tareas que contribuían al intercambio, que hacían... a ver, daban la posibilidad de un trabajo colectivo. Digo, cuando ahí la compañera en la clase dice, profe, Leonel trajo unos dibujos y entonces ya no, los dibujos no pasaron a ser solo de Leonel, sino de Leonel y Tatiana, que ahora los compartía en el pizarrón y entonces entre los dos prestaban a los demás esa posibilidad de leer las características del personaje, del Minotauro, desde otro lugar, leerlos desde la imagen, ¿sí? Y que si bien también la memoria, digamos, por la forma en la que Leonel aprendía, tenía un lugar central, la memoria no estaba como única posibilidad como única función que se ponía en juego en el aprendizaje, sino que ya aparecía enlazada a la comprensión, enlazada a la opinión, enlazada a los procedimientos que se realizaban, por ejemplo, en este área que es la que fui observando, ¿no? Y una de las conclusiones de este capítulo tenía que ver con poder pensar qué significatividad social tenían los aprendizajes, ¿no? A la hora de construir ciudadanía en la escuela secundaria y de acompañar a Lionel en su singularidad, ¿no? Yo ahí ponía en una sociedad, en un aula también plural. Y finalmente, las entrevistas que fui sosteniendo con Leonel, que fueron varias a lo largo del desarrollo de la tesis, una bien formal que fui a hacer a su casa, porque así lo ofrecieron su mamá y su papá, ofrecieron ese espacio para que Leonel pudiese hablar, explayarse y estar, digamos, tranquilo. Eh, Así, de ese modo, ¿no? Lo ofreció su mamá y su papá y yo accedí a que esa entrevista fuese por fuera del contexto escolar, pero también tuvimos intercambios informales en el marco de los 2 años que fui observando las clases, entrevistando a los docentes o participando de los recreos, ¿no? Y respecto a esto, construí 4 categorías
a partir de lo que me fue contando Leonel, una de ellas tenía que ver con la forma en la que las tareas, ¿sí? Sea cuales fueren, lo ponían a él en situación de alumno, en situación de estudiante, no en una posición subjetiva que lo sostenía a él en el contexto escolar y que además, digamos, él estaba muy contento y muy conforme con eso. Quiero encontrar algo de lo que él me decía. Miren, me decía respecto de del reconocimiento, ¿no? Que ahí también vamos siguiendo a Norma Filidoro respecto de esta posibilidad de pensar que el reconocimiento del otro como alumno, ¿no? Lo tenemos que buscar en la mirada de los docentes, de los profesionales, de las familias y de los adultos que tienen ahí que ver con la vida escolar, pero fundamentalmente en la mirada del maestro. Y Leonel decía, cuando me gradué de primaria me dieron 3 medallas, una por terminar el colegio, otra por inglés y matemática. Me gusta mucho hablar inglés. Este año, en tercero, seguro que me van a felicitar y me van a dar más medallas, y si no, cuando me gradúe, ¿no? Es decir, había algo de la expectativa y del ser alumno que lo convocaba a él a hacer para ser sostenido y reconocido en ese lugar. Otra de las cuestiones que él identificaba como importante en su trayectoria escolar tenía que ver con los apoyos que iba recibiendo, ¿no? Y entonces decía, Ana, que era su acompañante externa, me está ayudando. Y me ayuda porque me está diciendo que lo haría solo. Y lo estoy haciendo bien. ¿No? Entonces, ahí de ese modo él reconocía que había otro que acompañaba y que el modo de acompañar del otro era llevarlo, ¿no? A que pudiera producir algo solo y decirle que además eso que hacía lo estaba haciendo bien. Cuando le preguntaba, por ejemplo, por el lugar de las maestras de apoyo a la inclusión, él me decía, yo le puse May 1, May 2, May 3 porque fueron varias y para no nombrarlas, ¿no? Ana también, la acompañante externa no se llamaba Ana, pero decidió llamarse así. A las maestras dijeron que no se querían poner nombre, que se querían llamar 1, 2 y 3, así que respecto de ellas, Leonel decía, trabajo con la May 3 en el aula, que fue la última. Sí, claro, hace poco la conozco. Conocía más a la May 1. Con May 1 le daba mis carpetas para ver y hablaba con los profesores. Ella me decía qué hacer. Vino porque había muchos profesores y me cansaba en la secundaria. Así ayuda. ¿Sí? Entonces ahí ubicaba el lugar de de la maestra que acompañaba ahí el sistema de actividad del aula y que de alguna manera también, ¿no? Iba como registrando algo del trabajo de esta docente, ¿sí? Que no era una docente que trabajaba solo con él, sino que trabajaba también con los profesores en función de lo que él podía armar ahí con otros. Em, en una de las clases, por ejemplo, y este es el eje que yo llamo ahí relación con los otros, em, Leonel en una clase le dice a la acompañante externa, andate, a mí me gusta hacer solo como cuando jugamos al uno, ¿no? Como, es decir, ubica ahí una distancia, ¿no? Y a partir de encontrar una situación que era el juego del uno en el recreo, en donde él estaba solo con sus compañeros, ¿no? Frente a la realización de una tarea, la acompañante externa se acerca y él le dice, bueno, hasta acá, ¿no? Andate, a mí me gusta hacer solo como cuando jugamos al uno. Es decir, cómo empieza ahí a hacer oír su voz. Y respecto de la relación con los otros, por ejemplo, decía, yo estaba observando un recreo, ahí se me acercó y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy observando el recreo para ver qué hacen los chicos, si juegan, si comen, a ver qué hacen. Y él me dice, no me gustaba antes el recreo, me molestaba. Ahora voy y saludo. ¿Cómo hablo y saludo a todos? Me gusta esto ahora, ¿no? Y ahí fue muy significativo porque era una escuela en la que el edificio de la primaria se comunicaba con la secundaria y uno de los días que fui a observar,
la directora me dice, mira, allá está la maestra de Leonel de primer y segundo grado, vení que te la presento a ver si necesitas entrevistarla. Y a mí no se me había ocurrido entrevistar a la maestra de primer y segundo grado, pero digo, bueno, tal vez es una buena oportunidad. Y esta maestra dijo algo muy significativo, que tenía que ver con el modo en el que Leonel habitaba la escuela en ese momento, ¿no? Y algo, a ver, cortito de lo que dijo es, Leonel llegaba a la escuela y su único interés en ese momento parecía ser contar las baldosas del patio, y además las contaba de un modo tan cuidadoso que teníamos que estar atentos a que no pisara ninguna de las rayas que las separaban, porque eso desencadenaba una situación muy complicada, ¿no? Entonces ahí este relato fue sumamente significativo, porque de ubicar a un niño, ¿no?, transitando en una escuela a lo largo de una historia de aprendizajes, de relaciones con otros, ¿no? Yo digo, un Leonel que dista mucho de ese niñito que en primer y segundo grado contaba todas las baldosas del patio, y que hoy puede decirle al acompañante, no, quédate ahí, no andate, quiero estar solo, como cuando jugamos al uno. Y la última categoría que construí es la categoría de intereses, que ahí como dividí en dos partes que tenían que ver con el presente, con lo que hoy le interesaba a él trabajar en la escuela secundaria, y ahí la matemática y el inglés era lo que, ¿no? Era este lugar en el que lo habían puesto en la situación de alumno que recibía medallas, entonces sus intereses pasaban por ahí, por ser reconocido en esas áreas de conocimiento. Y cuando le pregunté por el futuro, digo, por eso ahí ya se me fue la diapositiva, y digo, Leonel era un visionario en este momento, porque esta tesis se cerró en el 2021, ¿no? Y él en ese momento dijo, cuando tenga que elegir la modalidad, voy a elegir economía, ¿no? Quiero tener un trabajo para tener plata, viajar a Londres con mi hermano, y también me iría a Qatar en el año 2022 a ver el Mundial. Por eso digo un visionario, porque se la vio venir, vio que Messi iba ahí a levantar la copa. Así que bueno, eh, esto es lo que pasa cuando escuchamos a los sujetos desde su propia voz, en primera persona. Esto es cuando pensamos la inclusión en la escuela secundaria desde este lema que es nada sobre nosotros, sin nosotros. Y creo que si tuviera que decir, bueno, ¿cuál es el recurso que dejamos de esta clase? Tiene que ver con esto, ¿no? Con empezar a escuchar a los jóvenes, con empezar a escuchar cuáles son las condiciones que necesitan para participar en la escuela secundaria, con empezar a mirar estos procesos de aprendizaje en clave histórica. Digo, si pensamos en esa tarea que yo leí de físico-química, que podría dejarnos por fuera de la actividad a cualquiera de nosotras, de nosotros, y también a Leonel, cómo empezamos a construir condiciones de enseñanza para que la actividad del aula gire en torno a un proyecto común al que cada uno pueda enlazarse desde su singularidad, ¿sí? Que no tiene que ver con una escuela on demand, no es por ahí, no es por ese lado, pero sí que tiene que ver con algo de lo que llamamos inicialmente la inclusión como una cuestión y una posición ética, más que como una cuestión técnica. Así que bueno, hasta ahí algunas conclusiones que tenía, ya las voy a poner en pantalla, pero solo decir que las fui anticipando, que las normativas prescriben un montón de acciones, pero que esas acciones las vamos resignificando en la práctica, ¿no? Que la enseñanza no es una actividad que se puede pensar en soledad, sino que la enseñanza en relación al acompañamiento a este tipo de trayectorias es una actividad compartida que nos convoca no solo a los docentes de la escuela secundaria, sino también a los docentes de las escuelas especiales y a los agentes del sistema de salud, ya sean acompañantes externos, acompañantes personales no docentes, psicopedagogas o psicólogos que estén interviniendo en los procesos de desarrollo, y que una de las claves del trabajo en la escuela secundaria tiene que ver con una búsqueda
con una búsqueda que se enlaza con la posibilidad de interaccionar y de hacer dialogar las características de los estudiantes, aquello que traen, ¿no? Que Ana Smolka llama los fondos de conocimiento, Wanda Arocho, perdón, llama los fondos de conocimiento y las prácticas escolares, ¿no? Que nada del aprender es posible si no hacemos dialogar estos ejes. Bueno, y que finalmente, como dice Merie, aprender y enseñar en la escuela secundaria se trata de una búsqueda de condiciones para que la escuela pueda transmitir saberes emancipadores en la que se compartan valores y que forme para el ejercicio de la democracia. Así que bueno, sobre Leonel, solo decir que esto que ya anticipé, que es necesario recuperar el sentido y la significatividad social de los aprendizajes, ¿no? Para no perder de vista que la experiencia escolar es con otros, pero que se vive en primera persona, que es una experiencia subjetiva y social en la que se producen sentidos singulares que interpelan y atraviesan al aprender. Y finalmente, como la metáfora es un derecho, y si de metáforas se trata, quiero tomar la metáfora arquitectónica de Derrida, que nos puede ayudar a pensar un poco los procesos de inclusión en la escuela secundaria, ¿no? El edificio que tenemos en pantalla se llama The Interlace. Es un edificio que fue premiado en 2015 y Derrida dice algo así como que no hay edificio y vamos a torcerle un poquito la frase para decir que no hay inclusión sin caminos que conduzcan a ella, ni tampoco hay edificios sin recorridos interiores, sin pasillos, sin escaleras, corredores o puertas. Entonces se tratará mientras tanto de cruzar fronteras, de trazar nuevos caminos, de abrir ventanas en los muros y de atravesar puertas. La inclusión educativa requiere de modo impostergable el armado de dispositivos institucionales y áulicos a través de los cuales se despliegue una enseñanza para todos, para todas, para todes, incluso para los adultos que debemos aprender otras formas de hacernos lugar en la escuela. Bueno, y hasta ahí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Eso te iba a pedir que saquemos la presentación así nos vemos. Mabel está levantando la mano, si querés te escuchamos. Sí, Bueno, ¿se me escucha? Sí, Bueno, buenos días. Voy a tomar, vengo participando en todas las clases, obviamente. Voy a tener que tomar un par de minutos. Yo creo que a Carla también le va a ser útil lo que voy a decir, pero bueno, este es mi momento. Me van a tener que escuchar un par de minutos porque creo que puedo aportar algo, además de agradecerle, por supuesto, a Carla. Interesantísimo el caso que expuso de Lionel. Yo quería comentarles que en los últimos 10 años fui psicopedagoga ahí en el distrito 11 y en el distrito 8, pero tanto mi hijo Tomás como yo, los dos somos autistas, y entonces, y Tomás este año está terminando quinto año en el normal, para tarde el Liceo 2 en Acoiti y Rivadavia, ahí también en el distrito 8, obviamente con un proyecto de inclusión. El tema es que yo lo que les quiero decir es que eh, más allá de que el caso de Lionel es genial, a mí los Lioneles no me preocupan realmente porque tiene su acompañante externo, su MAI, su familia atrás, profesores muy empáticos por lo que veo que acompañan el proceso. A mí lo que realmente como psicopedagoga y como mamá de un adolescente que necesita el proyecto de inclusión y que gracias a Dios está terminando exitosamente este año su quinto año con todas las adecuaciones curriculares y de procedimientos que les voy a contar. A mí lo que me preocupan son los otros que no son Lionel y que no tienen ninguna terapia, que no tienen ningún acompañante externo, que tienen el CUD, el certificado de discapacidad, pero tampoco tienen ni siquiera por ahí controles médicos, o profesores no tan inclusivos que no están tan predispuestos a repensar sobre estas prácticas y sobre estos procesos. Entonces, ¿qué es la realidad del día a día? En todos los años que yo acompañé pero a las MAI de Capital Federal de estos distritos, en los proyectos de inclusión, en el CFP6, en el DIMPA y en otros secundarios, realmente no era
prácticamente no había un solo alumno de secundaria con una acompañante externa, todo lo contrario. Eran profesores que se tiraban de los pelos, que no sabían qué hacer con esos chicos, chicos que no querían estar dentro del aula, que no querían, o sea, que no la pasaban bien. Es decir, a mí me preocupa toda esa amplísima gama de alumnos de nuestras escuelas secundarias públicas que lamentablemente no tienen estos procesos tan hermosos como el que acabamos de escuchar. Y de paso les cuento la experiencia de mi propio hijo y mía como mamá. Yo realmente tuve que pensar ya hace 3 o 4 años que dije, hay que cambiar totalmente la mirada por las circunstancias de mi propio hijo. De hecho, hay un par de compañeras acá en la audiencia que fueron colegas mías en escuelas y saben lo que yo he pasado y lo que he transitado. Eh, ¿Qué digo con cambiar la mirada? Que realmente me encantó lo que dijo Carla, que la inclusión hay que verla desde un punto de vista ético y no tanto técnico, porque mi hijo este año está terminando, gracias a Dios, su secundaria, pero porque pudimos armarle con todo su, que tiene un ejército de terapeutas atrás, o sea, que en realidad en eso se parece más a Lionel, y una escuela súper inclusiva como es el Liceo 2, con una rectora recontra inclusiva, pero puede estar terminando su secundario porque le armamos un proyecto de inclusión 100% online, en virtualidad, donde su maestra de apoyo integradora viene a casa 3 tardes por semana, porque él cursa en turno tarde, y lo ayuda a organizarse con todo su classroom. Él tiene un idioma nuevo ahora, Tomás habla prácticamente solo en inglés, no le gusta hablar español, pero tiene esos grandes desfasajes y desbalances donde no soporta ni que le respiren al lado, ya tiene una hipersensibilidad total. Lo que hemos intentado durante su primaria y sus años de secundaria que cursó presencial no tiene nombre, las estrategias que hemos intentado y no lo logramos. Y si hubiéramos seguido insistiendo en que se escolarice y que el proyecto de inclusión sea a la vieja usanza con presencialidad, yo en este momento les garantizo que no tendría hijo directamente, porque llegó un punto donde la situación se hizo muy crítica. Entonces, gracias a que la escuela aceptó cambiar la mirada, el distrito, la supervisora, todo el mundo, pudimos armar un proyecto de inclusión adaptado a sus necesidades. Y yo le decía, es como grandes desbalances. Tomás que está terminando su secundario sin entender por su discalculia que 2 por 2 es igual a 4, no hay forma, pero eh, habla 5 idiomas a la perfección e instala y desinstala software como si fuera ingeniero. Es decir, eh, realmente hay que, yo en eso sí le agradezco mucho a la escuela, que disimulan sus falencias y potencian todas las cosas que sí puede lograr. Entonces, en ese aspecto sí, tomo lo de la metáfora que dijo Carla, que siempre hay que presumir habilidad en estos chicos, pero por otro lado, a veces probamos y no funciona y hay que disimular lo que no se logra, porque hay muchísimos desbalances. Entonces, lo que yo solamente quería eh, dejar son como 2 mensajes. Primero, no hay que desesperarse con lo que nos bajaron siempre de todas las universidades, en todos lados, la socialización, la escuela socializa, ¿por qué? Porque mi hijo está yendo, él va a estudiar doblaje de películas y series en un instituto que trabaja para Netflix, porque él solo quiere hablar en inglés, y él socializa con ese grupo, que son también autistas como él, que me sale una fortuna la cuota, pero no importa, y él va a seguir estudiando después esa carrera. Los autistas queremos socializar al modo autista, no nos impongan más la escuela secundaria presencial obligatoria. Y lo segundo es que, por favor, pensemos cómo ayudar a estos otros chicos con discapacidad, sea que necesite una rampa con silla de ruedas para subir a la clase de plástica, o lo que necesiten, pero que no tengan tantos apoyos, porque en realidad nuestra realidad del distrito escolar 8 y 11 es que en nuestras secundarias y en nuestros alumnos con proyectos de inclusión no tienen profesionales atrás con tanta capacidad para darles respuesta. Entonces nosotras como psicopedagogas del distrito vamos a tener que empezar a repensar un montón de prácticas que las damos por habituales, ¿no? No sé, esa es mi humilde opinión.
Bueno, gracias, Mabel. A ver, acuerdo con algo que dijiste, que no hay inclusión posible si no ponemos a disposición recursos materiales y recursos humanos, por decirlo de alguna Sí, manera. así es, Hoy estamos, asistimos a un momento de ataque atroz contra la salud y sí, la educación sí, pública. Así que no nos queda más que esto, que seguirnos abriendo camino. Digo, no nos queda más ni menos que esto, que es seguir reclamando por los derechos de todas y de todos, ¿sí? No solamente de las personas con discapacidad, sino por el derecho a la salud. Pienso en los niños que asisten al Garrahan, los sí, docentes que ya no cobramos el incentivo docente, y bueno, y tantas otras situaciones, los niños que llegan a la escuela sin comer. Digo, yo investigué en esta escuela, pero trabajo en un equipo de orientación en una escuela en la zona sur del conurbano bonaerense, así que sé de lo que hablás, sé de la falta de recursos, y acuerdo en que no es posible pensar la inclusión si no hay recursos humanos y recursos materiales, pero también sé que hay instituciones en donde los recursos humanos sobran y los recursos materiales también, y tampoco hay inclusión, ¿no? Entonces, por eso no es solo una cuestión de recurso, aunque por supuesto que tienen un lugar central, sino que también tiene que ver con una disposición hacia el trabajo con los otros y con lo diverso que es constitutivo de lo humano. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta, una pregunta? Desde ya, Mabel, también gracias por compartir tu experiencia. Siempre suma también escuchar otras miradas. A nosotras se nos cortó el final y no pudimos escuchar, pero muy interesante también conocer tu experiencia. igualmente ustedes tienen mis datos, mi mail, todo, me pueden contactar las veces que quieran para que dé los testimonios que quieran. No tengo ningún problema, chicas. Muchas gracias. Tenías también, Carla, un comentario en el chat, ahora no sé si lo puedo acceder desde acá, que estamos desde el celular, pero tenías agradecimientos y mensajitos también de exalumnas, ahí vi que pusiste algo, así que quizás ya lo leíste también. Y Bueno, ahí fui a algunas. ver. Espectacular. Bueno, y desde acá también nosotras estábamos, mientras vos dabas la clase, nosotras siempre nos debatimos al interior del equipo, y la realidad que tanto lo que contaste de la experiencia de Lionel, que habla de una mirada súper cercana y de muchísimo trabajo desde la escuela, desde el equipo de orientación, de apostar a lo que él puede, pero también con ganas de que puede más, ¿no? Y también nos poníamos a preguntar un poco, bueno, y qué pasa también con estos chicos que quizás no solamente es lo pedagógico lo que se pone también en el camino, sino también lo vincular, ¿no? Lo madurativo, esto que contaba Mabel también, porque es una realidad que a veces logramos hacer excelentes adaptaciones curriculares y que permanezcan en el aula y que socialicen, pero después van a sus casas y no tienen esa posibilidad también de continuar esos vínculos, bueno, como los desafíos de también propios, no solamente de lo escolar, sino también de la adolescencia, que se juega una etapa muy difícil del desarrollo de los y las jóvenes, que me parece que no escapa, por supuesto, a la mirada que tengamos que hacer dentro de la escuela también, y bueno, desde el acompañamiento profesional por fuera también. Conocer un poco qué es lo que pasa desde lo vincular, desde lo pedagógico adentro de la escuela, que no siempre es fácil porque obviamente depende mucho del equipo de trabajo de cada escuela y de la situación de cada alumno. Eh, por esto de lo difícil de la secundaria, de que no hay uno o dos docentes, sino que tenemos 10 docentes por cada niño con el que trabajamos, y que el trabajo es muy grande el que se hace dentro de la escuela, y poder conocerlo y compartirlo como profesional externo me parece sumamente necesario también, ¿no? Sí, a ver, algo
que queda, creo, de este trabajo es que no es algo que podamos hacer en soledad, que necesitamos, bueno, vienen trabajando en el curso en relación a esto, ¿no? No es posible pensarla en soledad, hay que armar una red de trabajo, un sistema de actividad, digo, como querramos llamarlo desde la perspectiva que tomemos, pero la trayectoria escolar es lo que está en el centro y nos va marcando agenda y nos va marcando camino, y es imprescindible el trabajo colaborativo y también que trabajar con los profes para que puedan entender que, bueno, que los estudiantes, todos los estudiantes que están en el aula son sus alumnos, y que van a aprender, como nos enseñó Norma Filidoro, todo lo que puedan aprender, nada, nada menos, ¿no? Y de eso somos responsables, de que no aprendan nada menos de lo que puedan aprender. Tal cual. ¿Hay alguna duda, pregunta, algo más? O vamos cerrando, que ya estamos en hora y también así no te robamos más tiempo, Carla, pero si hay alguna pregunta extra es el momento. Bueno, me parece, me parece que no. Igualmente, si querés compartirnos estos artículos que habías dicho que compartiste, así podemos enviarlos al grupo de mail del curso. Siempre suma, así que agradecidas. Y bueno, nos volvemos a reencontrar el 13 de agosto de la próxima clase. Ya les estaremos mandando también toda la información. Y bueno, Carla, nuevamente agradecerte, sumamente interesante, siempre es un placer contar con vos en nuestro curso, así que bueno, agradecerte por tu tiempo y tu generosidad. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y buenos días para todas, para todos, para todos.